el acceso a la vivienda y una segunda parte de coloquio en la que podamos ver cuáles de esas medidas pueden ser aplicables en una localidad como Montemayor y qué otras se nos ocurren que puedan ser más específicas de una localidad más pequeña. Entonces, bueno, primero agradecer a Manuel Sarabia. Sabéis que es el concejal de Planeamiento Urbano y Vivienda en el Ayuntamiento de Valladolid, el teniente de alcalde. Agradecerle que se haya acercado hasta nuestro pueblo a contárnoslo y, bueno, pues cuando quieras a ello. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, noches. Vamos a ver, lo he organizado en... Bueno, muchas gracias por la invitación, lo primero. Y vamos a ver si lo hago. Yo tenía la idea que me habías dicho 20 minutos. Sí. Se trata de eso, de que tengamos una idea de cuáles son las de Valladolid y cómo podemos después aplicar. Entonces lo he organizado en 3 bloques. Vamos a ver si lo hago suficientemente ordenado. Vamos a ver. Primero, ¿qué hacemos en Valladolid? Segundo, ¿qué se puede plantear, que es el segundo punto de lo que estaba previsto de la jornada, qué se puede plantear aquí, en Montemayor? Y tercero, echar la vista un poco más amplia a otros lugares del mundo y así a ver qué es lo que hay en poco tiempo, a ver lo que soy capaz de comentar. ¿Qué hacemos en Valladolid? Decíamos, medidas locales, está en el plan de vivienda. El plan de vivienda, lo he traído aquí, luego lo dejamos, que es el conjunto de las medidas que se están planteando. Y hay 5 grupos de acciones. El plan de vivienda es para 2021 a 2025, es decir, para 5 años, y ahí viene el conjunto de actuaciones que se pueden ir llevando a cabo en esos 5 años. Entonces, el primer grupo es constituir un parque municipal de viviendas suficiente y útil. Un parque municipal que se compone de varios grupos de viviendas. El parque municipal en estos momentos está cerca de 500, los que tenemos en Valladolid, pero con bloques diferentes. Ahí están viviendas que llamamos viviendas blancas, que son viviendas de alquiler social para los hogares que tienen más dificultades para acceder al mercado. Entonces se pone una renta variable en función de los ingresos y de las características de cada uno de los hogares, número de personas, de hijos, dependencias, si hay lugar a alguna discapacidad, etcétera, y en función de las circunstancias de cada uno de los hogares, que no supera el 30% de los ingresos, etcétera. Hay un baremo y ahí tenemos 204 viviendas. Es muy poco. Había al principio de empezar a gobernar nosotros, había 10, pero ahora hay 10 o 12, pero ahora hay 204. Bueno, pues entonces esa es una parte del parque municipal. Por otro lado, viviendas jóvenes, que las llamamos viviendas verdes, será por colores. Entonces, viviendas jóvenes, las viviendas blancas tienen una característica y es que es un parque discreto y disperso. Disperso es decir, que son viviendas, las compramos de una en viviendas vacías y en distintos lugares, no un bloque entero, sino en distintos lugares, en distintos bloques, calles, pisos, para que así no dé lugar a que se formen manzanas o edificios que son todos de viviendas de alquiler social, sino que están distribuidas. Y por eso decimos que también es discreto, porque no aparece en ningún lado, está disperso por toda la ciudad. Bueno, viviendas jóvenes, estos son bloques, aquí sí que son actuaciones, porque es para jóvenes también con un alquiler muy barato, muy bajo, pero que son grupos de 25, 30, 40, 45 viviendas, que por ahora tenemos uno ya construido y ocupado, otro se está construyendo, estamos comprando, a punto de comprar las viviendas del Canal de Castilla, de la Dársena, ahí, que son de la Confederación Hidrográfica del Duero también para este programa. En la azucarera Santa Victoria vamos a hacer ahí también 40 viviendas, en una parte, en el ala oeste de la azucarera. Entonces son bloques, aquí sí que son grupos, pero que de varias viviendas y que lo que se pretende también es que lo dinamice. Y con una característica que luego quizá vuelva a salir, que son viviendas colaborativas. Viviendas colaborativas es que el alojamiento es pequeño, es reducido, pero tiene muchos servicios comunes a todas las viviendas.
de estancia, de lavandería, de cocina, comedor también, aparte de que puedan tener en el propio alojamiento, pero tienen muchos servicios comunes. Esas son las viviendas colaborativas y la propiedad son en alquiler las que estamos poniendo, pero que cuando son viviendas colaborativas que son de una entidad en otras privadas, la característica es que la propiedad es de la cooperativa, no de cada uno de los propietarios. O sea, por eso todo el conjunto pertenece a todos. Bueno, después hay viviendas de protección pública, que tenemos de viviendas de bloques anteriores, que son también unas 200 y pico. Y por último hay otro programa dentro de este parque de viviendas, que lo llamamos ALVA con V, Alquiler Vivienda, y Alquiler Valladolid. Y en este programa lo que consiste es que propietarios de viviendas las ponen a disposición del ayuntamiento. El ayuntamiento se encarga de garantizar todo, garantizar el cobro, garantizar que se les devolverá en buenas condiciones, que no hay ningún problema tampoco en los seguros, etcétera, y se ponen en alquiler, pero las ponemos en alquiler el ayuntamiento. Y por tanto, hogares o familias que tienen dificultades, por las razones que sea, para alquilar viviendas, con el ayuntamiento no las tiene. Y además es a un alquiler, una renta bastante inferior a la del mercado, pero que el propietario tiene garantizado que lo va a cobrar. Y tiene la garantía de que eso va a funcionar bien. En estos momentos tenemos cerca de 90, nada más. Es muy poco. Pero bueno, ya veis que las cifras son las que podemos. Bueno, este es el parque de viviendas públicas. En segundo lugar, las ayudas para la vivienda, ayudas al alquiler, pobreza energética, asesoramiento y mediación, etcétera, y ayudas de emergencia. Esto se lleva desde la Concejalía de Servicios Sociales. En tercer lugar, programas que se han planteado en algún momento, ahora en este momento no hay, pero de rehabilitación. Luego os cuento por qué no hay ahora. Sobre todo de mejora energética y de accesibilidad. En cuarto lugar, mejora de áreas y entornos residenciales, las áreas más vulnerables. Concretamente, pues, el 29 de octubre y lo siguiente va a ser la zona de las viudas. Entonces, en este programa de actuación en áreas vulnerables, lo que se hace es mejorar las condiciones de las viviendas, no dentro, sino las condiciones de humedades en la periferia, es decir, fachadas, que tengan mejores condiciones higrotérmicas, que se saquen también los desagües de la planta baja se saquen hacia la calle, etcétera, de manera que cada uno de los edificios mejora, pero mejora además con una intervención pública. Entonces estas actuaciones que van acompañadas de un plan social pues mejoran las condiciones de estos ámbitos. Además hay lo que llamamos la estrategia del este, es decir, mejora de áreas vulnerables, de áreas y entornos residenciales, que se trata de ir favoreciendo el desarrollo y la mejora y la rehabilitación de todo el área este de la ciudad, especialmente con ayudas de fondos europeos y con el desarrollo que se va a hacer de la red de calor, que va a permitir que lleguen los fondos europeos, y por último, control de usos, de terciarización, gentrificación o turistificación. Luego, si queréis, lo comentamos. Y el último bloque, es decir, hemos hablado del parque de viviendas, ayudas de emergencia, programa de rehabilitación, áreas y entornos vulnerables y mejoras también de áreas del ámbito de la estrategia del este, y por último el control de desarrollo de algunas áreas de nueva vivienda. Insisto lo del control porque la clave es esa, es decir, no es promocionar que se vayan a construir cuantas más viviendas mejor, sino que sea un número adecuado, que estén distribuidas por toda la ciudad. Y en estos momentos más o menos hay en torno a 1.000 licencias al año en Valladolid, que se distribuyen al norte en la Avenida de Burgos, al sur en el Peral, al este en Los Santos Pilarica, al oeste en Villa de Prado, están por toda la ciudad. Entonces se va controlando que no sean ni demasiadas ni demasiado pocas y que estén por toda la ciudad. Ese es el panorama de lo que hacemos. Por tanto, yo creo que sobre todo las viviendas blancas, las viviendas de jóvenes y colaborativas, el programa ALVA de ayuda al alquiler, haciéndonos nosotros con la gestión y controlándolo.
las áreas vulnerables y el control del desarrollo, yo creo que es lo más característico de este programa, de lo que está haciendo el Ayuntamiento de Valladolid. Paso a lo segundo, que era para actuaciones de vivienda o, como decíamos antes, medidas locales para facilitar el acceso a la vivienda. Vamos a ver lo que tenemos en el caso de algo que puede ser útil para viviendas, pues ya digo, por ejemplo, aquí en Montemayor. La política de vivienda, en general, está centrada en las comunidades autónomas. Es verdad que también el Estado hace algo y también los municipios hacen algo, pero la responsabilidad de la competencia central de la vivienda está en las comunidades autónomas. Los fondos le llegan casi todos del gobierno central, pero es quien tiene que distribuirlo y aplicarlo es la comunidad autónoma. En estos momentos hay dos grandes planes de actuación que tienen que ver con la vivienda. Uno es el plan de recuperación, transformación y resiliencia a los fondos europeos, que hay algún programa de vivienda, y otro es el plan estatal de vivienda que se aplica, ya digo, en las comunidades autónomas de 2022 a 2025. Entonces, de todos los programas que hay, he sacado algunas notas para ver dónde se podría plantear. Por ejemplo, programa de construcción de viviendas en alquiler social. Se puede pedir, el municipio puede pedir a la Junta de Castilla y León, aunque hay muy poca previsión, hay una cantidad pequeñísima, pero puede pedir que a través de este programa se financie la compra o la construcción de viviendas de alquiler social en Montemayor. Programa de rehabilitación para la recuperación económica en entornos urbanos. Esto es lo que estamos haciendo del 29 de octubre. Se puede plantear un entorno urbano y se puede solicitar a la Junta. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la Junta dicen que es importante que sean proyectos que estén ya maduros, que estén algo desarrollados, o sea, que no sean iniciales, y en segundo lugar que los distribuyen, es decir, uno por provincia o dos por provincia. Entonces, si en Valladolid hay uno en la capital y otro en Tordesillas, pues se acaban. Pero bueno, es otra posibilidad. Del plan estatal son 13 programas y se pueden ordenar de esta manera. Primero, programas de ayudas según el tipo de hogar, es decir, ayudas para mayores, que ponen además es un mismo programa que dice para mayores y para personas discapacitadas, lo juntan, no sé por qué lo juntan, pero va en el mismo programa. Después, programa para personas afectadas por o víctimas de violencia de género, por desahucios, personas sin hogar, etc. Es otro programa al que se puede pedir también ayudas. Programa que llaman de vulnerabilidad sobrevenida, es decir, que por alguna razón, pues paro o alguna catástrofe o algún problema, ya digo, vulnerabilidad sobrevenida. Programa para jóvenes. Para jóvenes hay dos cosas. Por un lado está programas para ayudas al alquiler y especialmente el reto demográfico, dicen. Entonces, lo del reto demográfico quiere decir municipios de menos de 10.000 habitantes. O sea, y ahí hay programas de alquiler, de ayudas al alquiler para jóvenes y ayudas de compra de viviendas para jóvenes también. Jóvenes son de 18 a 35 años. Eso es el concepto de joven en general en la ley. Y luego también está el bono de alquiler para joven también. Y el bono de alquiler son unos 200 o 200 y pico euros durante un tiempo, que también destinados a facilitar el alquiler de los jóvenes. Ahora lo explico un poco más. Pero como veis, tipos de hogar, es decir, hogares de mayores, con personas discapacitadas, violencia de género, con vulnerabilidad sobrevenida, el de jóvenes, el bono de alquiler. Todo esto es para hogares, pues si tiene jóvenes, entra en este programa. Si tiene mayores, entra en el otro. Pero por tipos de programa hay determinadas ayudas. Hay también programas según el régimen de tenencia, es decir, para viviendas colaborativas, como decíamos antes. Viviendas de estas de cooperativas o que tienen espacios comunes, etc. Y hay un programa previsto también, con una dotación pequeñísima, pero lo hay. Otro, según las características de la vivienda, al margen de los hogares, al margen del régimen de tenencia, es accesibilidad, es decir, para
traducirlo, ascensores, es eso, también accesibilidad también para rampas, etcétera, pero vamos, fundamentalmente es para ascensores, y programas para eliminar el chabolismo y la infravivienda. Entonces, ese también es otro tipo de programas que están previstos. Programas de rehabilitación energética, también, sobre todo, especialmente en municipios menores de 10.000 habitantes, del reto demográfico. Y, por último, el gran programa, que es donde echan el resto, que la Junta, que es programas de ayudas al alquiler, en general, sea el tipo de hogar que sea, el régimen de tenencia, esté la vivienda como esté. Entonces, ayudas al alquiler, que es donde ponen el esfuerzo, y aquí es donde también plantean pues, la posibilidad de solicitar, ahora os digo las condiciones, pero estos son el tipo de programas que se pueden, a los que se puede pedir ayudas en cualquier municipio. En todos ellos se distingue beneficiarios, quién puede pedirlo. Entonces no lo puede pedir cualquiera, ya digo, a los de jóvenes pues tienen que tener beneficiarios que tengan entre 18 y 35 años, etc. Pero en todos hay una limitación de ingresos. Limitación de ingresos, dependiendo del programa, uno es que tiene que tener menos de 2 veces el IPREM, en otro 3 veces el IPREM. El IPREM es el indicador que vale para todo, pero que me parece que ahora está en unos 600 euros. Entonces, pues si los ingresos de la unidad familiar tienen que estar por debajo de esos indicadores. 2, 3, en algunos casos llegan hasta 5. 5 veces IPREM no está mal. Pero vamos, digo, es en casos en que hay personas con discapacidades, grandes discapacidades, etc. Ahora lo veremos. Después, fijan la cuantía de la ayuda y el plazo de la ayuda. El plazo es para 2, 3, 4 o 5 años, la cuantía de la ayuda en función del alquiler, etc. O sea, muchas veces para hacernos una idea, es en torno a cientos de euros. 200, 300, etc. Depende de la ayuda, pero por ahí van los tiros, Y en las viviendas, para compra de viviendas, ya digo, en municipios de menos de 10.000 habitantes, está en torno a los 10.000 euros, la ayuda que dan. Y para rehabilitación energética también, pues son en torno a 50 o 60 o 70% de las obras que se vayan a hacer. O sea, que son ayudas, son buenas. Lo que pasa es que hay una cantidad que está fijada. Por ejemplo, para hacernos una idea, os decía antes la posibilidad de comprar viviendas por el ayuntamiento para que esas viviendas se dediquen al alquiler social. Entonces, esas viviendas, en ese programa, si no me equivoco, hay 2 millones de euros para todo Castilla y León, que son 9 provincias, entonces ya queda, o sea, es poquísimo dinero, o sea, da para comprar una vivienda o 2, nada más. Entonces, en otros hay más, por ejemplo, la de las ayudas al alquiler es donde echan el resto ya. Y luego, esto es el segundo bloque, o sea, primer bloque, lo de Valladolid, segundo bloque, qué programas se pueden pedir ayudas dentro de cada municipio. Claro, a mí lo que me parece que es más importante en municipios pequeños, aparte de conseguir comprar 1 o 2 viviendas para alquiler social, etcétera, me parece que lo que es más importante es informar, o sea, la posibilidad de poder informar bien a la población para que puedan entrar o acceder a estas otras viviendas, a estas otras ayudas. Yo creo que es el elemento crítico. Bueno, y el tercer bloque, acabo enseguida, No te preocupes. El tercer bloque. Vamos a ver, decía, el derecho a la vivienda. Cambiamos aquí de tercio. ¿Qué es el derecho a la vivienda? El derecho a la vivienda viene en la Declaración de Derechos Humanos, viene en la Constitución, se tiene, todos los hogares tienen derecho a la vivienda, si eres hogar unipersonal también, obviamente, etc. Entonces, problema, ¿eso qué significa? O sea, pues yo vivo en Valladolid, tengo derecho a la vivienda y me voy mañana a Zaragoza y también lo tengo. Y entonces, en Zaragoza me tienen que dar una vivienda. Es que no está claro. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos tienen que tener acceso a la vivienda si no tiene suficientes ingresos. Pero ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la vivienda a la que tienes derecho? Porque cuando se plantea eso, que son 40 metros cuadrados, ¿acordáis el lío aquel que hubo hace unos años, lo de los mini pisos? Que hubo una bronca porque eran muy pequeños. Y hay, Valladolid, hay un montón de gente que vive en viviendas de 30 y tantos metros cuadrados. Viven ahí.
cuál es la vivienda a la que se tiene derecho y cuál es el derecho. O sea, y eso no está claro. Está enunciado, pero queda bastante abierto. ¿Qué se hace en España? Pues se hace estas cosas que os he comentado, pues más o menos, con más o menos incidencia o hincapié se hace. Pero claro, en Bilbao, por ejemplo, en Valladolid tenemos, os he dicho, 500 viviendas de parque municipal. En Bilbao tienen 4.000. ¿Y qué pasa? Pues que empezaron antes. Y han cargado más las cintas. Entonces tienen más Burgos, León, de los de alrededor, Zamora, poquísimo, un parque pequeñísimo. Digo por centrarnos en el parque, pero porque, o sea, que es un poco complicado. Digo, pero a ver qué hacemos. Y entonces nos vamos a Viena, que Viena es el mejor, pero Viena tiene un presupuesto, Viena tiene 2 millones de habitantes, un presupuesto de 700 y pico millones al año para vivienda. Son 320 euros por habitante al año. 320 euros lo ponemos en Valladolid y salen 96 millones de euros. Entonces, el presupuesto de Valladolid, las inversiones son 50 y tantos, o sea, todo y no llegamos. Lo digo también por saber dónde estamos. Estamos pues, haciendo cosas pequeñas. El control, en Viena controlan los precios. Nosotros, en general, en lo que decíamos de los alquileres de Alba, etcétera, andamos en torno a los 5 euros. En algunos casos menos, 4, etcétera. Pero en Viena están entre 5 y 7. Controlan el precio del alquiler. Controlan que el máximo, que aquí se habla del 30%, en Viena, si no me equivoco, es el 25% de los ingresos del hogar. Entonces, una enfermera paga 560 euros al mes por una vivienda de 80 metros cuadrados. Depende, claro, si paga 580 y es menor al 25%, es porque tiene unos ingresos más altos. Lo digo, pero va por ahí. Y tiene un parque público de viviendas enorme. He dicho, Bilbao es fenomenal y tiene 4.000. En Viena tienen 220.000 viviendas que son públicas. Entonces, claro, pues es otra cosa. Viena es el mejor, pero claro. Entonces, nos encontramos ahora en un momento en el que se está intentando aprobar la ley de vivienda estatal, y en esa vivienda, pues como sabéis, se quieren limitar los alquileres y hay una bronca monumental, se quieren controlar a los grandes tenedores de vivienda, subiéndoles, gravando los impuestos a los grandes tenedores que son de 10, de 15 viviendas, de ahí para arriba, ¿no? Pero ahí estamos y hay una bronca monumental y entonces estamos con esa ley de vivienda, pero en Castilla y León hay un proyecto de ley también de derecho a la vivienda que también está ahora cocinándose. Entonces yo creo que es un momento muy oportuno también para que desde los ayuntamientos pues, se pueda intentar incidir en esta legislación. Desde el Ayuntamiento de Valladolid presentamos un escrito a la ley estatal y presentamos otro escrito a la ley de Castilla y León. Pero bueno, yo creo que, por lo menos en Castilla y León, algo creo que sí que incluirán. Entonces, casi concluyo, pero recuerdo, ¿qué nos hace falta desde mi punto de vista? ¿Cuál es lo fundamental en Valladolid en la política de vivienda que se está planteando? Yo creo que es blindarla, que no sé lo que quiere decir, pero sí sé lo que quiere decir, pero no sé cómo hacerlo. Blindarla, es decir, en todos los consejos de administración de la Sociedad de Vivienda Viva en Valladolid, en todos, el Partido Popular nos dice todos que el programa del parque de vivienda, el programa de viviendas de alquiler social, que eso está muy mal planteado y que si llegan al gobierno se lo ganan. Venden las viviendas que no quieren comprar. Entonces, hay que intentar, yo creo, de alguna manera, que no se atrevan a hacerlo. O sea, intentar blindar lo de las áreas vulnerables, lo de las viviendas blancas, las viviendas jóvenes, el programa ALBA. Yo creo que eso hay que blindar, desde mi punto de vista, en Valladolid. En el caso de Montealegre, he dicho antes, me parece que lo más importante es Montemayor y Montealegre. Sabía que se me iba a escapar. En el caso de Montemayor, yo creo que es importante informar de
las ayudas que hay, al margen de intentar entrar en los programas. Pero yo creo que para entrar en los programas a mí me parece que es aprovechar el reto demográfico. Lo ponen ahí, reto demográfico, porque es para los municipios menores de 10.000 habitantes, y yo creo que es una oportunidad. Y por último, en el caso general de esto, del derecho a la vivienda, yo creo que hay que intentar seguir intentando aclarar el derecho y la vivienda a la que se tiene derecho. Y sobre todo en los tres casos, hay una cosa que decían en Viena. Dicen, Viena desde el principio, porque Viena empezaron en 1910, claro, nos llevan una ventaja, pero dice, desde el principio lo que tenemos es perseverancia, o sea, seguir, y yo creo que eso hay que hacerlo también, en Valladolid, en Montemayor, y en general en la aplicación del derecho a la vivienda. Y tengo aquí una nota que me ha dicho, que me ha comentado Turia a la entrada, que es de una... ¿Era una moción o era alegación? Era una moción. Una moción aprobada en la Diputación sobre vivienda. Y que yo creo que los 4 puntos que planteabais estaban muy bien. Uno era hacerse que la Diputación inste para que se pueda llevar a cabo el paso de las viviendas de Sareb para que entren como viviendas públicas de interés social, de alquiler social. Otro, que se ponga en marcha o se estudie la posibilidad de hacer viviendas colaborativas también en la provincia, ¿no? Otro, que se establezcan viviendas intergeneracionales, y por último, que se sigan comprando viviendas públicas para el alquiler social en los distintos municipios, que yo creo que está muy bien y que aquí también en Montemayor pues, creo que es muy pertinente y tiene que ver también con lo que hemos estado hablando. He ido un poco atropellado, pero esto era lo que traía preparado. Y si queréis entonces, pues comentamos o hablar lo que pueda. Sí, primero si queréis hacerle alguna pregunta sobre lo que le ha expuesto, pues empezamos por ahí. Hoy precisamente, fíjate qué casualidad, hoy es 14, ¿no? 14 de octubre de 2022, el Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado una orden para las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas al alquiler de vivienda y a la mejora de la accesibilidad en el marco del Plan Estatal, etcétera, en Castilla y León. Entonces aquí viene cada una de estas planes que os decía, pues tiene su desarrollo, y hoy mismo se ha publicado el de subvenciones destinadas al alquiler y las destinadas a la accesibilidad. O sea, que lo teníamos previsto. Lo teníamos previsto hoy mismo. Hemos dicho, pues sacadlo hoy, que te viene muy bien para...